Buenas noches, queridos amigos. Hace 8 días hablamos acerca del Cristo glorificado. No el Cristo de Hollywood, el Cristo que apacible, por supuesto que era humilde y sencillo, el Hijo de Dios, el hombre más perfecto por excelencia, que nació de una mujer, creció en una aldea pequeña, pero que su influencia trascendido generaciones, ha influido en la poesía, en el arte, en la ciencia, en la medicina, en todo. La influencia de él en la economía, la influencia de Jesús ha sido maravillosa. Pero esto solamente es algo histórico, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, manso, humilde y sencillo. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 1, no es así. Tenemos la imagen ya ahora de un Cristo resucitado, glorificado como Rey del universo. Ya no como un cordero manso y humilde, no, sino como un juez que va a juzgar a todas las naciones. Porque Él es el Rey del universo y es el dueño de la iglesia, el que guía la iglesia, el que dirige la iglesia. Así que es interesante todo lo que vamos a compartir hoy en esta noche. Yo quiero compartir con ustedes este pasaje de Apocalipsis 1, versículo 17 y 18. Juan, al tener esta visión tan extraordinaria de Jesús resucitado, Jesús glorificado, porque ahora está sentado a la diestra del Padre, Jesús glorificado. Y fíjense, queridos amigos, que tiene las señales de la cruz, Tiene las llagas en las manos y en los pies, en el costado, y aquí en la frente, como un recordatorio de que nos ama. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Jesús sigue teniendo las cicatrices? Porque la Biblia dice, y mirarán a mí al que traspasaron, porque los judíos y los gentiles se van a dar cuenta que es Jesús del que habla la Biblia, del que partió la historia en 2023 después de Cristo. Y la gente va a decir, ¿por qué no lo acepté cuando me hablaron de que necesitaba yo a Jesús? Pero ahora Juan tiene la visión de un Jesús resucitado, glorificado como Rey del universo, como sumo sacerdote que nos abrió la puerta de bendición para conocer al Señor. Jesús nos abre la puerta para conocer a Jesús, para conocer al Padre. Y dice la Biblia que cuando tiene esta experiencia, en el versículo 17 dice, al verlo caí a sus pies como muerto. Pero pongan atención en esto, a sus pies. Si tú quieres conocer a Jesús, tú tienes que humillarte. Sí, porque no puedes saber más que Dios y decir, es que no me parece lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro lleno de mentiras. La Biblia se contradice. Mientras que tú digas eso, nunca podrás conocer a Dios. Mientras tú te creas más sabio que Dios, nunca podrás conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que ir a los pies de Jesús. Tienes que humillarte y decirle, Señor, yo no sé nada, enséñame tú. No entiendo nada. Porque cuando tú te crees más sabio que Dios, entonces Dios no te puede hablar a tu corazón. Pero cuando tú decides y dices, yo no sé nada, Señor, me doy por vencido, aquí estoy, a tus pies, para que tú me enseñes, es cuando Dios te va a hablar. Y cuando tú te vas a tener un encuentro con Jesucristo. Al verlo caí a sus pies, dice Juan, como muerto. Es decir, ante la presencia de Dios, mucha gente se cae. Nosotros hemos sido testigos de cómo simplemente el predicador predica y solamente hace una oración y la gente se cae. Es interesante. Por la presencia, sin manipularlos, sin tirarlos, no. Simplemente con su presencia. Por la unción del Espíritu Santo, la gente se cae. Porque a veces la gente me pregunta, ¿por qué la gente se cae? Bueno, es el poder que no podemos resistir, el poder del Espíritu Santo. No se trata de manipular y tirarlos, no. Algo genuino, que es lo que le pasó a Juan. Algo genuino, se cayó. Cuando dice, caí como muerto, quiere decir que se fue para atrás, se cayó. Le pasó a Pablo igual, cuando tuvo un encuentro con Jesús resucitado, dice la Biblia que se cayó igual. Pero él poniendo su mano derecha
sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades, en griego, en latín es infierno. Y en hebreo, Sheol, lugar de los muertos. Así que el Señor dice: tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo soy el primero y el último. El que vive. Estuve muerto. ¿Qué quiere decir, querido amigo? La iglesia cristiana del primer siglo estaba siendo ferozmente perseguida. Y le dice: no tengas temor. Yo he estado en los momentos más difíciles de tu vida. He estado en los momentos de pobreza y de riqueza. He estado en los momentos de placer y de dolor. He estado en los momentos cuando ese hermano, amigo, familiar querido te fue arrebatado, o te dejaron solo, o te dejaron sola. Yo siempre he estado contigo en los momentos de alegría y en los momentos de dolor. Por eso se llama el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que hay esperanza, que no te desesperes, que hay alguien que cuida de ti, que hay alguien que está al tanto de los latidos de tu corazón y que está dispuesto a escucharte cuando tú clamas, que es un Dios que está cerca, que no está a 300 millones de kilómetros de distancia, sino que está tan cerca a la distancia de una oración. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo cristiano del primer siglo a través de Juan en la isla de Patmos. Yo soy el primero y el último, el que vive. Los emperadores, todos aquellos grandes emperadores romanos murieron. El imperio romano, como lo dije hace 8 días, ya para el año 400 cayó y el cristianismo se levantó. Pero ahora vivo por los siglos de los siglos. En Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Jesús se está atribuyendo los mismos atributos de Dios. Jesús tiene los mismos atributos de Dios. Por eso Jesús le dijo a los judíos en una ocasión: antes que Abraham fuese, yo soy. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era la palabra, el Logos, y la palabra era con Dios, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Jesús es Dios eterno por los siglos de los siglos. ¿Por qué le está hablando de esa manera a Juan? Como lo dije hace un rato y como lo he dicho en otras ocasiones, porque era una iglesia perseguida, que estaba sufriendo, que estaban siendo perseguidos por el delito de ser cristianos. Por eso le está diciendo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, no se desesperen, no se desanimen, mis promesas se van a cumplir en ustedes. Y es Cristo el que está hablando aquí. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Pero hay algo que me llama la atención, querido amigo. Tengo las llaves de la muerte y del infierno, o del Hades. Hades en griego, infierno en latín, Sheol en hebreo. Tengo las llaves. ¿Qué quiere decir? Tengo las llaves. Bueno, esto lo dijo a Pedro, se lo dijo a Pedro en Mateo capítulo 16. Dice: tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. A ti. No le dijo las llaves de la muerte, por supuesto que no. Pero ¿qué quiere decir? Que Jesús tiene las llaves de la vida y de la muerte, y que en sus planes Él decide dejarte más tiempo o arrebatarte la vida en este momento. ¿Cómo ves? Porque el Señor le dio la facultad de ser juez
de los seres humanos. En el Salmo 2, el Señor habla con el Hijo y le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Es decir, Dios le dio a Jesús la potestad de la vida y de la muerte, y cuando Él decide cortarle la existencia a alguien, lo hace. Es la verdad, querido amigo. Por eso tú debes hablar con Jesús y decirle: Jesús, dame chance de más años. ¿A poco no? Jesús, ya cuando llegues a los 70 años, por ejemplo, o llegues a los 80 años, dile a Jesús, si tú quieres, ¿no? Dame la oportunidad de vivir otros 5 años, otros 10. Díselo a Jesús, porque Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene las llaves, y Él abre donde nadie cierra, y Él cierra donde nadie abre. Fíjate que lo que dice a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos no sabemos quién lo escribió, posiblemente Pablo o Apolos, algún discípulo de Jesús. No lo sabemos porque no dice en el prefacio. Pero fíjate lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que Satanás tenía autoridad sobre los seres humanos, total y completamente. O sea, desde el momento que Adán y Eva se separan de Dios en el Edén, en ese momento viene el espíritu del mundo y toma autoridad sobre los seres humanos. Por eso hay tanta maldad, porque los demonios toman autoridad sobre los seres humanos. Así que los seres humanos sin Cristo solo les toca tomar dos caminos: lo malo y lo peor, nada más. Qué interesante, ¿no? Lo malo y lo peor. ¿Por qué lo peor? Pues porque siendo personas buenas están bajo el poder y el dominio de los demonios. Quieren hacer lo bueno, pero no pueden. Por eso hay tanta corrupción, hay tantos ladrones, la gente roba impunemente, se mete a las casas, roba coches, roba las llantas de refacción. Si tú te descuidas, te pueden robar en un momento dado. Te pueden robar el celular, la cartera. ¿Por qué? Porque está su naturaleza, su mente está corrompida por los demonios. Están bajo el poder de Satanás. Están bajo la autoridad de los demonios. Y no pueden hacer la voluntad de Dios. Son títeres en las manos de Satanás. Por eso cuando viene Jesús a tu vida, Él le quita la potestad al diablo. Por eso la iglesia cristiana, cuando bautizaba a los creyentes en el primer siglo y en el segundo siglo, y se nos quedó como una reminiscencia, como algo histórico, y que lo seguimos haciendo nosotros los pastores. Cuando yo voy a bautizar a alguien, le digo: renuncias al diablo con todas sus obras, porque era la frase que tenían que decir los pastores a los cristianos, y todavía el obispo en la iglesia católica, cuando van a recibir la confirmación, cuando son confirmados, también el sacerdote, cuando los niños son bautizados, le dicen las mismas palabras que nosotros decimos, porque son palabras históricas. Renuncias a Satanás. Y entonces el padrino, en nombre del niño, dice: sí, renuncio. Y nosotros, como bautizamos a personas ya grandes, igual la gente lo tiene que decir: yo renuncio al diablo. Y la segunda cosa que tienen que decir cuando se bauticen: y confieso a Jesucristo como mi Salvador. Qué interesante, qué increíble. En ese momento es rota la maldición. Se le quita la potestad y las llaves al diablo en el momento que tú aceptas a Jesús y caes bajo la autoridad del Hijo. Gloria a Dios, qué increíble, qué interesante está esto. Y Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que Dios puso debajo de los pies de Cristo todas las autoridades. Bajo los pies de Cristo está toda autoridad en el cielo y en la tierra, en todo lugar, porque Él es el dueño del universo, el Rey del universo,
el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. En el versículo 19 y 20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, y aquí Jesús da la interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, ¿por qué 7 iglesias? Si había más, estaba la iglesia de Roma, estaba la de Antioquía, estaba la de Jerusalén, estaban las iglesias orientales, y solamente se dirige a las 7 iglesias en Asia. ¿Por qué? Porque las 7 iglesias representan las iglesias de todos los tiempos. De todos los tiempos desde que se fundó la iglesia. Desde el siglo I hasta el siglo XXI. Las 7 iglesias en Apocalipsis representan a las iglesias que tienen diferente forma de gobernarse, diferente doctrina, diferente forma de alabar a Dios, diferente liturgia, diferente forma de orar, diferente forma de gobernarse. Eso significa las 7 iglesias. Pero también quiero decirles, queridos amigos, que lo que el Señor nos revela en el capítulo 2 de Apocalipsis es una alerta. Cuiden su salvación. Cuiden lo que se les ha entregado, porque muchos dicen, es que nosotros somos salvos, como decía Juan Calvino, una vez salvo, salvo para siempre. Bueno, la Apocalipsis no habla de que una vez salvo, solo para siempre, no, nos dice alertas, cuiden, porque en un momento se les puede ser quitado aquello que se les regaló. Así dicen todavía hasta la fecha muchos. No, es que la salvación no se pierde. Bueno, no se pierde, pero la puedes perder tú. Ahí está el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Es muy claro y es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a comprender, lo que vamos a entender, lo que vamos a compartir en esta noche. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es interesante. Qué increíble está este pasaje de Éfeso a los Efesios. ¿Sabes qué existe la palabra Éfeso? Admirable. Era una iglesia admirable, llena de belleza, porque incluso estaba en un puerto donde llegaban los comerciantes. Pero la ciudad de Éfeso era una ciudad increíble. Pero desafortunadamente había muchos templos, y uno de ellos era un templo dedicado a Artemisa, la diosa de la fecundidad, o a Diana. Artemisa o Diana, así se llama, ya sea Artemisa o Diana. Pero era un templo donde había actos obscenos, porque había prostitutas sagradas, y los viajeros entraban y no les cobraban nada, y las mujeres se entregaban a esos hombres, pues para esperar buenas cosechas, según ellos, ¿no? Era inmoralidad, profunda inmoralidad. Pero el puerto de Éfeso, la ciudad de Éfeso, era increíble, era hermosísima. Ahí estaba la estatua de
Bueno, la de Diana, que fue una de las 7 maravillas del mundo. Así que imagínense nada más, qué ciudad tan increíble, tan hermosa. Pues ahí fue donde llegó Pablo, los discípulos de Jesús, y fundaron la iglesia de Éfeso. Y está escrita una epístola, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Era una iglesia con un discernimiento extraordinario y un crecimiento espiritual increíble. El evangelio prendió en esa ciudad y mucha gente conoció a Jesús. Pero aquí dice, el que anda entre los 7 candelabros. ¿Qué quiere decir el que anda entre los 7 candelabros? Quiere decir que está al tanto de su iglesia, sostiene a la iglesia, está en total control de su iglesia y la tiene en sus manos. Por eso Jesús lo dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, Jesús está en control de la iglesia. Tú eres la iglesia y cualquier cosa que pidas Él te la va a conceder. De veras. Aún las situaciones más difíciles, que no has podido entrar a la universidad, que no has encontrado trabajo, aún las situaciones más difíciles, si tú oras a Dios y le crees al Señor, Él te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque tiene a la iglesia en sus manos. Por eso dice, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Los candelabros simbolizan las iglesias, la iglesia de Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Tiene todo el derecho de llamarnos la atención. Las 7 estrellas son los 7 ángeles que fueron enviados para estar al tanto de las 7 iglesias. Ahora, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, muchos comentaristas dicen que los ángeles eran los pastores de esa iglesia. No creo. Yo más bien creo que eran ángeles enviados por Jesús para ayudar a los pastores, a los líderes, a dirigir y a guiar esa iglesia. O sea, Espíritus Santos, Espíritus ángeles para dirigir y guiar esas iglesias. La realidad es que los ángeles se puede traducir como mensajeros. Dios manda mensajeros para cuidar de la iglesia. ¿A qué iglesia asistes, querido amigo? Esa iglesia donde tú asistes tiene un ángel que cuida de esa iglesia. De veras. Y te voy a decir por qué. Porque los demonios son los enemigos de la iglesia. Por eso cuando yo llego a la iglesia, llego los domingos temprano y le ordeno a los demonios que se vayan de la iglesia, porque ellos son los primeros en llegar para traer confusión, rebelión y enfermedad. Por supuesto, los demonios llegan a la iglesia a tratar de meter inquietud en la gente, sueño. Hay gente que se duerme cuando llega a la iglesia. Hay gente que tiene pensamientos que andan volando. Hay gente que llega de malas. Hay gente que llega con malas actitudes. Entonces tengo que orar y decir, Satanás, te ordeno que te vayas de la iglesia en el nombre de Jesús. Por eso Dios envía ángeles a las iglesias para cuidar de ellas, porque los demonios andan como león rugiente viendo a quién devorar, porque quieren venir a hacer daño a la iglesia. Bueno, apenas estoy dando la introducción y ya se me está terminando el tiempo. Pero recuerden, queridos amigos, Jesús está en medio de la iglesia. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Está en medio de Dios cuidando de la iglesia porque Jesús es el dueño de la iglesia. Y cuida de la iglesia, manda a sus ángeles. Pero Dios le dice a la iglesia, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has perdido tu primer amor. Ya se me terminó el tiempo, queridos amigos, pero nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días voy a explicar acerca de qué significa la iglesia de Éfeso, y después me voy a seguir con la iglesia de Esmirna, y así vamos a ir viendo iglesia por iglesia. Pero es que estos pasajes tienen una profunda
bendición para nosotros los creyentes. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Muchas bendiciones a todos.